Vamos a tocar el tema de herencia de uno o varios genes, leyes de Mendel. Mendel hizo grandes experimentos en su época para determinar cómo se heredan las características de los progenitores a toda su descendencia. Y durante todo su experimento hizo esencial uso de los conceptos de genotipo y fenotipo para estudiar estas características. Tras estos experimentos que él realizó, pues a Mendel se le denominó como o se le nombró como el padre de la genética. La herencia mendeliana prácticamente Gregorio Mendel llevó a cabo miles de experimentos con plantas de guisantes en el siglo XIX y prácticamente esto se refiere a determinar patrones acerca de cómo se transmiten los rasgos de progenitores a su descendencia. Estos rasgos se van a transmitir de generación en generación y prácticamente van a ser fenotípicamente rasgos que vamos a poder cuantificar y vamos a poder medir, como por ejemplo en razas bovinas, que sería si son solamente razas destinadas a la leche, pues vamos a poder obtener característica, ¿no? Una característica que vamos a poder medir en cuestión a la cantidad de leche producida. Si estamos hablando de ganancia de peso, también vamos a tener esa característica. Nosotros vamos a poder medir, ¿no? Cuánto va a ganar de peso, por ejemplo, los cerdos al destete y hasta su finalización. También podemos medir lo que es el color de pelo, la calidad de la lana, en cuestión si estamos hablando de razas bovinas, la producción de huevo, producción también leche y carne en cuestión a los bovinos, etcétera, dependiendo de la raza que nosotros estemos manejando o el fin técnico que ésta tenga. Y prácticamente estos conceptos se moldearon hacia la herencia dominante y herencia recesiva. La primera ley de Mendel nos indica que al cruzar dos homocigotos, uno dominante y el otro recesivo para cada gen, toda la descendencia será homocigota. O sea, vamos a cruzar a estos dos individuos y toda la descendencia será 100% heterocigota dominante. Entonces, Mendel, en su experimento con los guisantes, pues prácticamente se dio cuenta, ¿no? Que al cruzar un dominante y un recesivo, la característica que se iba a representar siempre sería en la dominante. Entonces, prácticamente tanto genotípicamente como fenotípicamente sería heterocigota y dominante. Para entender mejor estos temas, pues vamos a utilizar una herramienta que es el cuadro columna del lado izquierdo. Vamos a colocar el genotipo de la hembra. Un ejemplo muy práctico para nuestra carrera y para que vamos entendiendo más estos conceptos, vamos a tomar dos razas bovinas donde el macho va a ser el dominante del color negro y la hembra va a ser la recesiva de color rojo. Al realizar los cruces prácticamente apoyados del cuadro de Punnett, vamos a multiplicar el primer gen por el primer gen de la hembra por el primer gen del macho, el primer gen de la hembra por el segundo del macho y así sucesivamente para obtener el cruce de los cuatro individuos. Y prácticamente a razón genotípica vamos a tener que el 100% de la población va a ser heterocigota dominante y fenotípicamente, la razón fenotípica vamos a tener 100% el color negro. Posteriormente, nos realizamos esta pregunta: ¿qué ocurriría si cruzamos la descendencia de las dos líneas puras? O sea, si cruzamos a los F1. Y prácticamente vamos a obtener la segunda ley, que es la ley de la segregación, donde esta nos indica que la segunda generación filial obtenida a partir de la primera generación filial o a partir de la F1, vamos a obtener o vamos a recuperar el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo. O sea, uno de cada cuatro individuos va a representar nuevamente el individuo homocigoto recesivo. Vámonos en el ejemplo anterior, retomando el ejemplo anterior, donde vamos a obtener nuestra razón
genotípica realizando los cruces, el mismo procedimiento que el anterior, multiplicando el gen dominante por el gen recesivo de la hembra y del macho y sucesivamente realizando estos cruces, vamos a obtener nuestra razón genotípica, donde vamos a tener un cuarto de individuo homocigoto dominante, dos cuartos de individuos heterocigotos dominante y finalmente un cuarto de homocigoto recesivo, cumpliéndose la segunda ley de Mendel, donde vamos a obtener uno de cada cuatro individuos, recuperando tanto el genotipo como el fenotipo del progenitor recesivo. Y fenotípicamente vamos a obtener tres cuartos, o sea, tres de cuatro individuos de color negro y un individuo de color rojo. Veamos la tercera ley de Mendel, que es la ley de la transmisión independiente o de la dependencia de carácter. O sea, los diferentes rasgos de cada carácter no van a afectar a ningún otro. O sea, este patrón que van a llevar cada uno de ellos no va a afectar, no va a afectar al otro carácter o la otra característica que vamos a evaluar. En Mendel, en su experimento con los guisantes, pues evaluó, ¿no? Los guisantes de color amarillo, pero ahora agregando una cierta característica que si son amarillos lisos o amarillos rugosos, y en el otro caso verdes lisos y verdes rugosos. Prácticamente para esto se obtiene las razones genotípicas y fenotípicas de 9 de color amarillo, pero lisos, tres amarillos rugosos, que prácticamente son estos, tres verdes lisos y un verde rugoso, prácticamente en una proporción 9-3-3-1. Para explicarlo de una manera, vamos a evaluar a esta raza de gatos.